Entonces, los Incoterm tienen que ver con todo lo que es la logística de exportación e importación. Listo, son términos de negociación internacional. Va a irles anotando por aquí cositas para que todo vaya quedando grabado. Bueno, miremos aquí que tenemos como la definición textual para que ustedes la conozcan. Entonces, bueno, vamos a decir que los Incoterm son términos de negociación internacional. Que eso tiene que ser muy claro para nosotros. O sea, eso no es solo de Colombia, sino que son términos que se mueven a nivel mundial. En todo el mundo, todos los países que son miembros de la Organización Mundial del Comercio trabajan, o trabajamos más bien, los Incoterms. ¿Por qué? Porque son la base para entender las responsabilidades entre exportador e importador. Siempre. Entonces voy a ir anotando aquí unos punticos claves para que ustedes los vayan memorizando. Puntos claves. Entonces son términos que se utilizan a nivel mundial. Siempre se analizan desde el exportador hacia el importador. O sea, ustedes siempre cuando los vayan a analizar, así sea para un proceso de importación, tienen que mirarlo es desde el origen. ¿Y dónde es el origen? En la exportación, perdón. Siempre va a ser en la exportación. Entonces yo no puedo mirarlos a la inversa, sino que se analizan desde donde sale la mercancía hasta que llega a manos del importador. Eso hay que tenerlo muy claro. Listo. Ahorita vamos a ver, pues aquí les tengo preparado todo un esquema que nos va a permitir entenderlo mucho más detenidamente. Pero voy a copiar aquí esta imagencita. Peguémoslo por acá y bajemos esto. Muy bien. Entonces, como pueden ver aquí en esta imagen que les puse acá en la diapositiva, o sea, uno siempre lo mira de izquierda a derecha. En la izquierda, ¿quién estaría? El exportador. Y hacia la derecha vamos y vamos llegando cada vez hasta que aquí a la derecha tenemos el importador. ¿Listo? Y como pueden ver, abarca todos los medios de transporte. Tendríamos Incoterm para el transporte terrestre, Incoterm para el transporte marítimo, Incoterm para el transporte aéreo y algunos Incoterm multimodales, que quiere decir multimodales que se pueden utilizar con cualquier medio de transporte. Ya saben que si van teniendo preguntas, me las van haciendo por favor. Bueno, ¿qué más debemos de decir acá? Bueno, aquí hay una cosa clara en la definición y la voy a señalar acá. Pongamos la resaltadita en amarillo con letrica color negro para que se diferencie. Muy bien. Mira lo que dice ahí. Son los términos y requisitos de una operación de compra-venta internacional. Entonces, cuando ustedes hacen una compra en el exterior o cuando van a vender, depende de la figura pues, que estén manejando, si son vendedores o si son compradores, entonces ustedes siempre van a tener que utilizar los Incoterm, ya que, como dice ahí, son requisitos. O sea, al principio, cuando salieron por allá, en el año 90 eran Incoterm voluntarios, pero se fueron volviendo costumbre dentro del comercio internacional y ya hoy en día son obligatorios. Inclusive también le van a servir no solo para un requisito de una operación de compra-venta, sino que también sirven para cotizar mercancías. Entonces anotemos este otro dato acá. Sirven para que el exportador
pueda realizar una adecuada cotización de la mercancía. Entonces, miren que este es otro punto bien clave acá, para que el exportador pueda realizar una adecuada cotización de la mercancía. Entonces, los Incoterm le van a permitir determinar al exportador hasta dónde van sus costos, ¿cierto? Dentro del proceso de exportación. Y en qué momento ya esos costos se transfieren del exportador al importador y ya dejan pues de surgir, digámoslo así, mis responsabilidades. Ya quedan sin efecto mis responsabilidades como exportador y ya entrarían a ser parte del importador. También aquí hay otro punto clave. Recuerden que si van teniendo dudas me van preguntando. Bueno, debido a ello son los encargados de estipular, miren aquí les voy a señalar otro punto clave en esto, donde se produce la transmisión de riesgos y la obligación en cuanto a costos, que es lo que yo les estaba diciendo. Pero hablemos de eso de los riesgos. ¿Qué es eso de los riesgos? O sea, siempre en un proceso logístico van a haber muchos riesgos para la mercancía. ¿Por qué? Porque miren que aquí en esta imagen que tenemos en la parte de arriba de esta diapositiva, estamos mostrando toda la cadena de distribución física internacional de una mercancía. Entonces miren que va desde el exportador, estamos hablando de un país, mejor dicho, vean, no sé si alcanzan a ver desde donde muevo el mouse. Desde acá hasta aquí, hasta la izquierda donde dice fábrica, hay desde aquí hasta la izquierda hay el país del exportador. Y desde acá, desde donde estoy moviendo el mouse hacia la derecha, es el país del importador. Y en el medio que tenemos el trayecto internacional. Entonces, aquí también tenemos que decir cómo se compone la cadena de distribución física internacional. Eso quiere decir DFI. Les voy a anotar entre paréntesis para que no les olvide. Distribución física internacional. Eso quiere decir DFI, distribución física internacional. Entonces, mire, se compone de tres elementos que son fundamentales y que yo los tengo que reconocer para poder hacer bien las cosas en el comercio exterior. A ver, utilicemos este cuadrito. Entonces, ¿qué tenemos en primera instancia? Vamos a decirlo por acá, editar texto. Entonces, el primer trayecto de la FI es el país del exportador. Ese siempre va a ser el primer trayecto. El segundo voy a colocar esto acá y ahorita lo cuadro. Bueno, el segundo trayecto, esquematicémoslo. A ver, ¿con qué? Pongámosle este óvalo. Entonces, el segundo trayecto de la DFI, que me imagino que esto en logística se los han explicado ya. Entonces tenemos el trayecto internacional. Y la tercera variable es el país del importador. Miren que son tres elementos muy claves. Voy a volver a traer esta imagencita acá y la voy a poner por aquí. Entonces, si ustedes miran, voy a tratar de hacer el tamaño de las figuritas exactamente en el espacio que les corresponde. Vamos
Primero óvalo, se me corre un poquitico. Miren, hasta aquí sería el país del exportador. Esto sería el país del importador. Y el espacio que me queda aquí en la mitad de es el proyecto internacional. Miren que es muy sencillo entenderlo, pero también a la vez es muy importante entenderlo para saber cómo operan entonces los Incoterms. ¿Hasta ahí qué pregunta tenemos? ¿Todo va quedando claro? Bueno, entonces sigamos aquí si todo está quedando tan claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos dice que se produce la transmisión de riesgos y la obligación en cuanto a los costes. Entonces, ahorita que vamos a estar mirando detalladamente cada Incoterm, vamos a ver que hay un punto en el cual, recuerden que acá a la izquierda está el exportador y acá a la derecha está el importador. Entonces hay un punto en el cual el exportador ya no tiene que, digámoslo así coloquialmente, ya no tiene velas en ese entierro, ¿cierto? Ya entrega la responsabilidad de la mercancía al importador para que él siga el resto de la cadena de distribución física. Y de esa manera, entonces, ahí ya sería la transferencia de riesgos y gastos. Miren que en esta gráfica, por ejemplo, hay unos colorcitos. Los que están en color, por ejemplo, verde, amarillo y azul son las obligaciones del exportador. Todo lo que hay en color gris son las obligaciones del importador. Entonces, como pueden ver acá en esta gráfica, dependiendo del Incoterm, el exportador puede que termine muy rápido su obligación o puede que tenga que irse muy lejos. Eso depende, pues, como tal, de la negociación que se estipula. ¿Por qué de la negociación? Anotemos aquí otro punto clave. El Incoterm es de libre escogencia y negociación por parte de, del exportador, importador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el importador y el exportador en el proceso de la negociación pueden definir entre ellos cuál es el Incoterm que más los va a favorecer a los dos y lo pueden negociar sin ningún problema. Entonces aquí hay que dejar otro punto clave. En toda negociación solo se hace uso de uno de los Incoterms. ¿Listo? Tengan muy en cuenta eso también. O sea, no es que se van a utilizar todos. Miren todos los que tenemos. Tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Incoterms. Entonces no es que usted vaya a utilizar los 11 Incoterms en una negociación. Usted entre el importador y el exportador definen cuál van a utilizar y bajo esos términos entonces se realiza la negociación. Entonces, solo se utiliza uno. No olviden esto. Solo se utiliza uno. Se los pongo ahí en verdecito para que no se les olvide. Solo se utiliza uno y también les voy a poner esto en verde. Es de libre escogencia y negociación por las partes que componen una negociación, que son el importador y el exportador. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Aquí acabo de mirar de nuevo el correo y no me ha llegado ni el de Ingrid ni el de Kevin.
Pilas con esos talleres. Acuérdense que el plazo era hasta hoy. Bueno, Vanessa, un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento. Profe, pues que los psicoterms son como normas. Ujú, Son unas normas que uno tiene que como que tener muy en cuenta mientras hace el proceso de distribución internacional. ujú, Entonces que pueden haber riesgos de mercancía y que se compone de tres elementos fundamentales, que son país del importador, trayecto internacional y país del exportador. ujú. Y Recuerda que que siempre lo miramos de exportador a importador. sí, Entonces de siempre es derecha a izquierda, exacto, de izquierda a derecha. de izquierda a derecha. Y Exportador, trayecto internacional, importador. ¿Listo? Bueno, sí, sí. ¿Y qué más ibas a decir? que la negociación es como de libre, que es de libre negociación o Ujú, escogencia, pues ya es como cada quien pues lo quiere hacer y nada más se puede utilizar uno en cada negociación. ujú. Muy bien. Y entonces cuando hablamos de los riesgos, volvamos por acá, entonces les decía, en toda esta cadena de distribución física hay muchos riesgos, ¿cierto? Riesgos, ¿por qué? Porque por manipuleos, o sea, en los movimientos que hacen de las mercancías. La mercancía puede caerse, puede averiarse, puede haber una destrucción de la mercancía, se puede humedecer, se la pueden robar inclusive, eso también ocurre en el comercio internacional, ¿cierto? La pueden saquear, etcétera. En el paso de un medio de transporte a otro puede ocurrirle algún tipo de situación a la mercancía, etcétera. Entonces, por eso se habla de la transferencia de riesgos y gastos, porque hasta cierta parte va a responder el exportador y cuando el exportador ya deje de responder, entonces le toca responder al importador. Muy bien. A ver, preguntemos por acá. Mariagna, ¿usted qué más nos puede decir de lo que hemos dicho hasta el momento? Mariagna Flores, ¿qué más nos puedes decir? A ver, ¿qué más se te ha quedado dentro de lo que hemos hablado hasta el momento? Ay, profe, qué pena. Mm, tranquila. Eh, no, bueno, pues así lo que usted dijo, que pues sí, como dijo la compañera, ¿cómo es? Los, Incoterms. los Incotep, pues son como los términos, sí, que quedan como las normas de la aceptación voluntaria, ¿no? De la mercancía. Y ya, por ejemplo, que usted puede, entre el exportador y el importador, pueden elegir un Incoterm, pues que los beneficie, pero solamente puede ser uno. Ujú. Muy bien, Mariagna. Yurley, ¿tú qué más nos puedes decir? Profe, que el exportador, depende del Incoterm que ellos usen, el exportador puede terminar muy fácil, muy rápido o viceversa. Ujú. Y ya, profe, yo no entiendo lo del trayecto internacional, pues ahí los dos tienen que ver, ¿no? Mira, lo del proyecto internacional es lo siguiente. Miremoslo así de una manera bien clarita. O sea, miren que cuando una mercancía sale del país, supongamos que sale de acá del aeropuerto José María Córdoba, ¿cierto? Entonces el avioncito sale de acá y va con destino a Nueva York, por poner cualquier sitio. Entonces, cuando el avión pasa la frontera colombiana, eh, pues ya todos metámonos en la mente el mapa de Colombia. Ah, voy a ponerles un mapa y verá que lo entendemos mucho mejor. A ver, busquemos
por aquí un mapa. Mapa político de América. Venir aquí con un mapita me van a entender más fácil este cuento. Pongamos este que está como bonito. Eso. Eso. Vamos a jugar con este mapita. Pues bueno, ahí tenemos en pantalla lo que es el continente pues americano como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a definirle aquí estos trayectos. Entonces, la mercancía sale de acá de Colombia. Mire que acá lo tenemos como en fucsia, no sé, un rosadito ahí, creo que es como un fucsia, ¿cierto? Este es el mapa de Colombia. Entonces, el avión salió por aquí más o menos donde tengo el mouse, es Río Negro. Entonces, el avión sale acá a Río Negro. Cuando el avión sale de acá a Río Negro, con destino a dónde? A Nueva York, que queda por aquí en esta esquinita, donde estoy moviendo el mouse. Entonces, mientras el avión esté volando en territorio colombiano, listo, tenemos el país del exportador. Pero cuando el avión trasciende esta frontera colombiana y empieza a pasar por otros territorios de otros países que tenemos aquí en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, ¿cierto? Todos los países que tenemos aquí en Centroamérica, entonces se considera trayecto internacional. Listo. Todo ese espacio que no está dentro de la frontera colombiana es trayecto internacional. Pero también es un espacio que tampoco está en el país de destino, que sería Estados Unidos, este naranjadito. ¿Por qué? Porque el país de destino sería el país del importador. O sea, para este caso, Estados Unidos. Entonces, mire, trayecto nacional o país del exportador, Colombia. Trayecto internacional, todo este espacio que hay acá, ¿cierto? Hasta este colorcito verde que dice México. Y país del importador, o sea, el sitio donde va a llegar la mercancía, en este ejemplo es Estados Unidos. Entonces, si Profe, ¿quién tiene traemos... que ver si le pasa algo al avión ahí? ¿Cómo que qué tiene que ver qué? ¿Quién tiene que ver si le pasa algo del avión en el trayecto internacional? Ah, lo que tiene que ver es con las pólizas de seguro. O Mm, sea, las aseguradoras tienen muy claro eso, dónde ocurre el evento y qué es lo que está cubriendo la póliza de seguro. Porque aquí les cuento algo, chicos, toda mercancía de exportación tiene que tener o estar amparada por una póliza de seguro en caso de que ocurra algún siniestro, ¿cierto? En caso de que ocurra alguna situación específica. Entonces, es muy importante saber hasta dónde es la responsabilidad del exportador. ¿Por qué? Porque de esa manera el exportador sabe que si una vez cumple con su responsabilidad, le pasa algo a la mercancía, ya los que tienen que intervenir en ese proceso o en esa catástrofe, pues por llamarlo de alguna manera, son el importador y la aseguradora. En este caso, ya el exportador, cuando entrega la responsabilidad, ya no tiene nada que ver. Pero si a la mercancía le sucede algo, mientras estén latentes, digámoslo así, los riesgos que cubre el exportador, entonces el exportador es el que tiene que jugar ahí junto con la compañía de seguros, junto con la aseguradora como tal. Entonces miren lo que les voy a esquematizar acá, para que quede todavía mucho más sencillo. Voy a ponerles aquí una flecha. Pongámosla gruesa para que se vea bien fácil. Grosor. Y eso. Entonces miren, país del exportador, Colombia, ¿cierto? Partamos de nuestro país, que es el punto de origen ahí. Traigamos aquí la otra imagen. Trayecto internacional.
esto por aquí un poquito. Eso. Muy bien. Trayecto internacional, entonces se los voy a esquematizar acá con aquí hay así que llavecitas. Recuerden pues que es para el ejemplo que les estoy tratando de citar acá, ¿cierto? Eso va a cambiar de acuerdo al territorio geográfico, al espacio que no me sirvió. Bueno, trayecto internacional, marquémoslo más bien de esta manera. Esta flecha, epa, flecha aquí y aquí, muy bien. O sea, básicamente iría, voy a tratar de colocarlo aquí en donde está Panamá. Vamos a ponerle otro color a estas flechas. Pongámosle ese color. Listo, miren, entonces el proyecto internacional, si nuestro espacio pues, de distribución física internacional fuera de Colombia hacia Estados Unidos, entonces Colombia, país del exportador, aquí desde Panamá hasta la frontera de México con Estados Unidos sería trayecto internacional, y no me falta sino marcar el país del importador. Le vamos a poner por aquí arriba y le vamos a poner a esto otra flechita. En este caso, pues la mercancía viene por acá para Nueva York, que queda por ahí por esos lares. Pongámosla, eso, ese color está bien, que no se confunda con los otros. Y ese sería el país del importador. Entonces miren que es un ejemplo muy sencillo. Y ahí se entiende claramente qué es lo que ocurre. Entonces, aquí tenemos todo lo que es la distribución física internacional de la mercancía. Ahorita van y le chicanean con todo esto. ¿A quién es el que le está dando eso? Álvaro Baena. Chicanean con todo este análisis Álvaro Baena para que lo dejen Profe, descrestar. ojalá él explicara cómo explica usted. ¿Qué Baena qué? Ojalá él explicara cómo explica usted. ¿Quién explica mejor el hoyo? Usted, profe, toda la vida, no, yo nunca le entiendo nada. Entonces ahora cójalo usted Qué con esta triste. explicación y le dice, profe, ya entendí toda la logística. Miren, porque si ahí miramos, o sea, ahí está involucrado todo lo que él les está enseñando, que es la Sí, logística. Miren que esto es la logística. O sea, la logística del eso, país del eso ya exportador. no lo había explicado el profe, yo no había entendido ni tarro, pues. No había entendido nada. Ah, bueno, ya entendió No, que es lo más importante, gracias a Dios. gracias, profe. Eso es lo más importante y si aprendemos, ya saben que estamos ganando. Y ahí es donde ganamos cuando aprendemos. Entonces, todo esto es la DFI. Miren, es muy sencillo. Es de donde sale la mercancía, por donde pasa y a dónde llega. Así de sencillo. Es así de sencillo. Y eso es lo que les está enseñando Álvaro en el proceso de logística como tal. Muy bien, ¿alguna otra cuestión que les quieran, que les profundice? ¿Algún otro interrogante? Mientras ustedes miran las dudas, voy a pasar aquí un informe. Y profe, nos fue a explicar todo lo de logística. Básicamente hoy les voy a explicar logística en esta clase y en la otra. Así Ay, de tan sencillo. bueno. Así de sencillo. Casi que les voy a estar explicando la mayoría de lo que es la logística en Pero este nos tema. debería explicar el empaque del embalaje también. Mentiras, profe. Eso dejémoselo a vaina. Bueno, vámonos ahora entonces con los Incoterm. Entonces, yo ahorita les paso todas estas diapositivas para que las tengan y las puedan pues estudiar, claro está. Bueno, vamos a mirar entonces cada uno de los Incoterm. Si hoy no terminamos de verlos, no se preocupen. Tenemos 2 clases para este tema, entonces la otra clase seguimos. Lo importante es ver bien esto y que tengan una idea clara sobre todo esto.
Entonces, bueno, lo que sí les voy a pasar inicialmente es esta imagencita para que la vayan mirando. Se las voy a poner aquí en el grupo de WhatsApp de Introducción a Comercio. Para que la puedan ir observando. Ahí se las coloqué ya a la par que vamos hablando. Entonces se me concentran pues mucho en este tema y van a ver que es muy fácil. Entonces vamos a ver este primer Incoterm, el es work. Miren, entonces EXW significa es work o en fábrica. ¿Listo? Y miren hasta dónde llega los colorcitos verde, amarillo y azul. Llegan hasta donde está este camioncito. Entonces vamos a analizarlo por aquí en una diapositiva por aparte. Es work, que también lo van a traducir en fábrica. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Recuerden que entonces aquí tenemos el exportador y aquí tenemos el importador. Y voy a colocarle como el texto para que les quede bien sencillo de entender. Pongamos acá exportador. Yo no soy a veces como exagerado con tanto detallito. No, así estoy bien. Si les parezco exagerado, me dicen con toda confianza, porque es que, no sé, a mí toda la vida me ha gustado aprender así como con filigrana, con todos los detallitos así. Mejor, ¿no? Pues sí, a mí me parece mejor, pero si de pronto no les gusta, me dicen con toda confianza. No, porque es mejor, así uno entiende más, aprende más. Bueno, excelente. Entonces miren, ahí les pongo para que no se me confundan, exportador, importador. Entonces, ¿qué nos dice el Edward? Si miramos aquí esta gráfica, entonces nos dice en fábrica. ¿Qué significa eso en fábrica? Significa que la responsabilidad del exportador termina en su propia fábrica o bodega. O sea, no tiene que ir más allá. Entonces voy a marcarles aquí esto. Entonces, cuando tenemos el Edward, miren, todo está dentro de la fábrica del exportador. O sea, él no va más allá de su fábrica. Básicamente le voy a poner aquí una línea de un color bien vivo para que la cojan de una. Aquí. Esta línea es la que me marca que hasta ahí viene la responsabilidad del exportador. Hola, dime. Entonces, entonces el importador ya después de ahí es el que encarga pues de todos los papeles, ¿cierto? Sí, ya De le todos voy los a... documentos, sí, señor, tiene o, toda la o todo razón. lo que tenga que ver pues con la mercancía. Toda la tramitología y todos los riesgos que pueda sufrir la mercancía en un momento determinado. Entonces les voy a anotar ahí, miren, si aquí donde está esa línea naranja que les coloqué, se cumple la responsabilidad del exportador. Entonces, ¿qué implica eso para el exportador? Implica lo siguiente, voy a anotarles ahí los detallitos que tiene que tener en cuenta y que ya Kevin de alguna forma nos los estaba mencionando. Fue Kevin el que habló, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien, entonces de acuerdo a lo que dice Kevin, es que como no estoy mirando la pantalla del MIS sino las diapositivas, entonces me van hablando con confianza, háganle tranquilos. Entonces, ¿qué obligaciones tiene el exportador? ¿Cuáles serían tus obligaciones? Obligaciones del exportador en este Incoterm, claro está, ¿cierto? Tengan muy en cuenta que estamos hablando del primer Incoterm, que es el Edward. Pero van a ver también que todos los Incoterm son una sumatoria. Ahorita van a ver por qué les digo que es una sumatoria de cosas. Entonces, ¿cuál es la obligación? Entonces, hacer toda la producción del bien a exportar. ¿Listo?
Vamos a hacer toda la producción del bien exportar. Vamos a hacer todos los procesos de empaque, que es lo que les está hablando Baena, embalaje, unitarización de la mercancía. Se debe tener entonces también los documentos básicos para realizar trámites de exportación. ¿Cuáles son esos documentos básicos? Mire, básicamente lo que le debe entregar el exportador al importador en este Incoterm, en el SWOR, es la factura comercial, es fundamental, toda mercancía debe tener una factura, la lista de empaque, que también es una relación pues como tal, de las cosas pues, que lleva la mercancía, de la forma como empacada y embalada la mercancía. Entonces, básicamente esos dos documentos. No debe entregarle pólizas de seguro ni nada de eso. ¿Por qué? Porque yo la tengo en mi bodega, se la estoy entregando en la puerta. Entonces, esto significa que el exportador le entrega al importador en la puerta de su empresa. Recuerda que estoy hablando de la empresa del exportador. Lo anoto aquí muchas veces para que no se me pierdan en el proceso. Entonces miren que eso es lo que significa. El exportador, hagan de cuenta ahí en su casa, supongan que su casa es la fábrica, pues como tal del exportador, ¿cierto? Entonces ustedes tienen toda la mercancía ya empacada, embalada, unitarizada, ahí en la sala de la casa, ahí junto a la puerta por donde salen todos los días, ¿listo? Entonces el señor que me la compró, que es el importador, va allá, me toca la puerta y me recoge ahí la mercancía. ¿Dónde termina mi obligación? Al Entonces, momento que la saca a la casa. no, mi obligación termina cuando se la entrego ahí en la puerta al importador. Ahí termina, o sea, cuando, sí, lo que usted dice tiene razón. O sea, cuando sale la mercancía de la casa, cuando traspasa la puerta de mi casa y ya queda en la calle, hasta ahí llegué yo. O sea, mientras lo que pase de ahí en adelante ya es cuestión del que la compró. Listo, entonces cesa la obligación del exportador. Profe, Dime. no sé, tengo una pregunta, pero por ejemplo, en caso de que la mercancía llegue a destino, un ejemplo, y tenga algún desgaste, algún problema, eso también no afecta al, ¿cómo es? Al exportador. Acuérdate que hay una modalidad de importación por garantía, ¿cierto? Exportación por garantía y está la contraparte, que es la importación por cumplimiento de garantía. Entonces, si llegara con algún defecto, producto pues de que el bien como tal, la mercancía pues salió deteriorada acá en mi empresa, entonces se hace una importación en cumplimiento de garantía. O sea, en Incoterm ahí no se afecta para nada. En Incoterm de negociación seguirá siendo el esfuerzo en este caso. Dígame. Cuando llegue dentro de la mercancía también pues, se puede revisar y se puede devolver, pues si no acepta la mercancía, ¿no? Ah, claro, se puede hacer un reembarque si es del caso. Claro, todo aplica, todo aplica. ¿Por qué? Porque es que miren, si yo estoy entregando aquí en mi bodega la mercancía empacada, embalada y unitarizada, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Estoy entregando la mercancía ya
digamos, lista para que sea subida a un camión o a cualquier medio de transporte, pues lo más normal sería un camión, pues para iniciar el proceso de la cadena de DFI. Entonces, para hacer subida al camión, en ese caso, ¿qué pasa? Que el importador puede que no la haya revisado, ¿cierto? Que confíe en que lo que le entregaron está bien. Entonces, en este caso, él se lleva la mercancía entre comillas a ciegas, digo entre comillas a ciegas, porque yo sí puse a grabar la clase, no me acuerdo. Así sí puse a grabar. Sí, profe. Pensé que se me había olvidado. Bueno, entonces, entre comillas a ciegas, se la lleva y cuando llega allá a su destino, o sea, al país del importador, él ya la abre, la mira y si hay deterioros que fueron desde el proceso productivo, pues simplemente él solicita el cumplimiento de garantía y ya, o sea, eso no tiene ningún tipo de problema. No tiene ningún tipo de problema. El cumplimiento de garantía siempre aplica, siempre va a aplicar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Todo lo demás va claro. Muy bien. Entonces vamos. Hola, ¿quién me Profe, habla? Dígame. pero entonces el importador en este caso sí tiene que entrar a, ¿cómo le digo? A la frontera del otro país. Claro, el importador tiene que venir hasta acá, hasta, pues, si partimos de acá de Colombia, el importador sí es de, pongámosle, Estados Unidos, sigamos con el mismo ejemplo. Si el que me compró es un empresario de Estados Unidos, entonces a él le toca venir hasta acá, hasta Río Negro, y a recibir la mercancía. Listo. Sin importar que él sea de Estados Unidos. Tiene que venir hasta acá, hasta Río Negro, a recibir la mercancía y él la toma acá y ya se la lleva hasta su país, hasta Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, voy a marcar aquí también lo otro importante. Hagamos por aquí otra línea. Desde aquí que quede bien pegadita y vamos a decir acá que todo este trayecto ya es responsabilidad del importador. Miren, así de sencillo. Todo ese trayecto ya es responsabilidad del importador. Todo lo que está en esa línea verde hasta que la lleva a su país. Entonces miren que en este primer Incoterm la responsabilidad del exportador es muy, muy sencilla. Es simplemente producir, empacar, embalar, unitarizar y entregar. Preguntas. Chicos, junto con, como los dije cuando estábamos viendo lo del decreto, esto también necesito que les quede muy claro porque esto lo van a necesitar siempre. Y cuando lleguen a hacer sus prácticas por allá al aeropuerto o a donde sea, se van a acordar de mí apenas empiecen a ver Incoterm por todas partes. A mí, Díganme. por ejemplo, sí me está quedando claro. Yo sí estoy entendiendo, o sea, sí se me está aclarando, dijo. Ujú. Muy bien, María. Espero que a los demás también. No se me queden calladitos, por favor. Ustedes saben que yo siempre tengo toda la disposición de explicarles hasta donde sea necesario. Yo no tengo ningún problema con explicar. Muy bien. Entonces, si todo va quedando claro, sigamos por aquí con este jueguito. Y este otro se llama FCA. ¿Qué quiere decir FCA? Quiere decir franco transportista, o lo que se denomina también entrega a transportista en
el país de exportación. A ver, pongo el tamaño de esto para que se pueda leer. Entonces, el FCA es franco transportista. Cuando decimos franco, quiere decir que se le entrega al transportista en el país de exportación. Eso es lo que quiere decir para este caso. Entonces, ¿hasta dónde llega el FCA? Resulta que el FCA se utiliza más en el transporte aéreo. Vamos anotando aquí las características. Entonces, es un Incoterms para el transporte aéreo. Esto es más utilizado en el transporte aéreo. Como les dije ahorita, o sea, hay unos Incoterms que son aéreos, hay otros Incoterms que son marítimos y hay otros Incoterms que pueden ser utilizados en todos los medios de transporte multimodales. En este caso tenemos un Incoterm que es para el transporte aéreo. Entonces, si este es un Incoterm para el transporte aéreo, voy a traer esta rayita para no tener que volver a hacer. ¿Dónde cumpliría el exportador con este Incoterm? Cumpliría aquí. Miren, se los pongo en el avioncito para que no se me confundan. Cuando la mercancía está a bordo del avión. Entonces, el exportador cumple cuando entrega la mercancía a la aerolínea. Cuando se entrega la mercancía a la aerolínea, ahí se cumple. Entonces, por lo tanto, este Incoterm es un Incoterm que se utiliza mucho aquí en el aeropuerto José María Córdoba. Es muy utilizado en el aeropuerto José María Córdoba. Listo. Entonces vamos aquí a estirar esto un poquitico y vamos a traernos aquí esta línea para que vaya quedando cada vez mucho más claro. Entonces, ¿hasta dónde o dónde empiezan las responsabilidades del importador? Me emocionó la profe Gloria escribiéndome por acá por el WhatsApp. Pero ahorita le doy el feliz día a la madre. Muy bien. Entonces miren que aquí están las responsabilidades del importador en esta línea verde. Miren, desde que se le entrega a la aerolínea a satisfacción hasta que llega al país del importador. Listo. Ahí están las responsabilidades. Entonces traigamos FCA para acá. Y pongamos esto en otro color. Pongamos una línea morada. Entonces, en esta línea morada están las responsabilidades del exportador. Miren cómo es de sencillo. Eso, mucho mejor así. Entonces, no sino que se acuerden de estas líneas. Incoterm para el transporte aéreo. ¿En qué momento termina la responsabilidad del exportador? En el momento en el cual se le entrega la mercancía a la aerolínea. ¿En qué momento? Oye, Dígame. yo tengo una duda. Dígame. Ya es que pues yo había pues como ya leído algo antes
No sé si estoy en lo cierto. Por ejemplo, hasta la línea pues naranja, hasta ahí va el exportador, ¿cierto? Ujú. Pero, y pongamos pues que en la frontera, ahí tiene responsabilidad el exportador, pero vuelve a entrar como el importador, por ejemplo, en la terminal, que tiene como cierta responsabilidad de encargarse como del transporte de otra vez. Y ya el almacén para allá otra vez el exportador. No sé si me Bueno, entiendo. sí, pero te voy a explicar bien detallado, Kevin, este aspecto. O sea, como les digo, o sea, uno tiene que tener en cuenta qué tipo de Incoterm está utilizando. ¿Listo? Entonces, aquí me faltan todavía hablar muchos detalles. Todavía no he terminado de dar los detalles de este Incoterm y yo sé que cuando veamos más detalles me lo vas a entender más. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que ustedes no pueden perder de vista que este Incoterm es de transporte aéreo. ¿Listo? Entonces yo tengo que tener el escenario en mi cabeza de qué implica el transporte aéreo. Entonces voy a anotarle aquí más detalles para que a todos les quede mucho más claro. Entonces, se le entrega la mercancía de la aerolínea. Entonces, ¿qué debe cubrir? Yo creo que aquí le voy a responder a Kevin, el exportador. ¿Cuáles son esos aspectos que debe cubrir el exportador? Entonces, el exportador, como yo les decía, es una sumatoria. Entonces, debe realizar la producción, debe realizar el empaque, embalaje y unitarización. Entonces voy a irselos anotando. Entonces, realiza el proceso de producción. ¿Listo? Empaque, embalaje, unitarización. Miren que le vamos dando sumatoria. Emitir factura comercial y lista de empaque. Aquí les sigo sumando. ¿Qué más tiene que haber? Hasta ahí, miren qué es lo que decíamos en el Edwork. Voy a volverme acá, miren, hasta ahí es lo que decíamos en el Edwork. Listo. Pero resulta que como aquí vamos mucho más allá de simplemente la bodega, sino que llegamos hasta el aeropuerto, por eso les marqué ahí encima del avión para que no me confundan, entonces también está la obligación de realizar trámites de exportación. Profe, Hola, dime. que, o sea, ese es en el caso contrario al Incoterm anterior, ¿verdad? Porque, por No, ejemplo, no lo llamemos contrario, Mariagna. No es un caso contrario. Es la sumatoria del Incoterm anterior más otras responsabilidades. o sea, porque como usted en el pasado dijo que, por ejemplo, el exportador, pues ya tenía, ¿cómo era? Hasta el transporte, ¿no? Ah, bueno, hasta ahí. Mira, Y aquí le puse la primera diapositiva. ujú. Entonces, y el resto ya era del importador. Pero Ajá. entonces, ¿el otro cambia o...? Mire que el otro suma más actividades, más responsabilidades por parte del exportador. O Mire sea, la línea morada. sí, pero ese sería en caso que el importador no vaya a encargarse de toda la mercancía desde el transportador, ¿no? Ah, sí, claro, aquí disminuyen la responsabilidad del importador. Ah, ok. Bueno, esa Mira, era mira que el importador ni siquiera tiene que venir hasta Colombia, por en eso. este caso, porque la mercancía ya se despacha en la aerolínea, entonces él donde la recibe, él la recibiría ya en el país donde esté el importador y empieza a hacer los trámites de aduana allá, en el país que le Listo. corresponde. Ahí Bueno, te va profe. quedando más clarito. Sí, sí. Listo. Entonces, listo, vamos aquí. Entonces tiene la obligación de realizar todos los trámites de exportación,
Lo más común es que sea a través de una agencia de aduanas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es todos los trámites de exportación? Voy a tratar de resumirle acá por lo menos todos los que son como los principales, ¿cierto? Entonces, ingresar la información en el sistema informático de la DIAN, ya ustedes saben qué es la DIAN, entonces eso no hay que repetirlo, para diligenciar los siguientes documentos. Entonces, ¿cuál sería la documentación en este caso? Pongámoslo entre paréntesis. Está la solicitud de autorización de embarque, que se sintetiza con la sigla SAE, solicitud de autorización de embarque. Listo, está el documento de exportación. Está la autorización de embarque, autorización de embarque. Está la planilla de inspección de la mercancía. ¿Listo? Todo eso se hace a través de la plataforma informática de la DIAN como tal. Hay que tener en cuenta que unos los hace la agencia de aduana, lo que es el SAE, el DEX, y ya la autorización de embarque y la planilla de inspección de la mercancía, si lo hace la DIAN directamente. Entonces hay que iniciar el llenado de esta información. Y a la par de esto, se debe realizar el corte de guía. ¿De cuál guía? Del documento de transporte aéreo, que es la guía aérea. Técnicamente, pues ustedes cuando estén trabajando allá en el aeropuerto, les van a decir, a fulanito hay que hacer el corte de guía. Entonces, ¿qué es hacer el corte de guía? Es ya, voy a anotarles aquí qué es un corte de guía para que les quede bien claro. Miren que a mí me gusta decirles todo. A mí no me gusta quedarme con nada. ¿Qué es un corte de guía? Es eh, definir el total de la mercancía que se va a despachar y ya no puede tener cambios. Y sobre esta información se realiza el despacho de la aeronave. Miren, esto es muy delicado, porque cuando se hace el corte de guía, ya la información que está ahí, ya, esa es. O sea, si dijeron que de ustedes van a irse en el vuelo 100 kilos de mercancía, ya no puede ir 101, ya no pueden ir 99, sino que se van 100 kilos y eso es lo que se autoriza al embarque, 100 kilos. Y ahí dice, para el despacho de la aeronave, miren, les voy a mostrar aquí algo a manera de esquema. ¿Dónde era que tenía la foto de un avión? Acá. Bajamos este avioncito que me sirve para explicar. Miren, cuando ustedes ven un avión de carga, en este caso estamos hablando pues de transporte aéreo, entonces resulta que los aviones de carga van distribuyendo la mercancía, ¿cierto?
Entonces voy a irles mostrando las bodegas dónde quedan. Entonces, aquí hay una bodega. Esto. Compartimos esta imagencita. Así. Muy bien. Entonces, el avión tiene acá en esta parte de abajo, tiene una bodega. A veces hay una, a veces hay dos bodegas. Eso depende pues del tamaño de la aeronave como tal. Por acá en la parte de abajo tiene otras bodegas. Pero a la par, voy a hacer aquí una línea larga, no importa que me monte por encima de las turbinas del avión, hasta aquí, hasta la cabina. En todo ese trayecto también va mercancía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el avión tiene que tener algo que se denomina el punto de equilibrio. Miren, todo esto que les estoy hablando es logística. Todo esto es logística. Esto es logística. Esto uno lo tiene que saber para cuando estás trabajando en el aeropuerto, cuando estás trabajando en puertos. Todo esto es logística. Entonces tiene que encontrársele el punto de equilibrio. Hábleme tranquilo, que es que no estoy viendo el MID, entonces hábleme por favor. ¿Quién me va a hablar? Sentí que escribieron algo por ahí, por el chat, o no sé. Nadie me va a hablar. Bueno, recuerden que no estoy mirando el Meet, entonces no veo quién me habla, quién me levanta las manos. Yo simplemente activo el micrófono y hablo y no más. Entonces, el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es distribuir la mercancía de tal manera que lleve el peso justo para poder realizar los procesos de despegue y aterrizaje sin problemas. ¿Qué significa esto, chicos y chicas? Que si yo por ejemplo, le meto más peso de la cuenta aquí en la bodega de atrás, ustedes están, tengo la cámara activa, sí. Entonces miren lo que va a ocurrir con el avión. Supongamos que este lapicero es el avión, ¿cierto? Entonces, esta es la cola del avión. Ay, esta mano tan grande mía no deja ver nada. Bueno, donde tengo la mano es la cola del avión y aquí en la punta es la cabina del avión. Entonces, si yo le coloco más cantidad de peso acá, entonces, ¿qué va a pasar con el avión? Que el avión, cuando esté haciendo esto para despegar, se va a chocar con la pista y va a haber un accidente, ¿cierto? De la misma manera, si le coloco más peso adelante, entonces el avión no va a poder hacer el despegue y cuando intente levantar la trompa para despegar no va a ser capaz de hacerlo. Entonces se va a seguir derecho y no va a poder realizar el proceso de decolaje o despegue. ¿Listo? Y si le coloco mucha mercancía en la parte central, miren, esto suena chistoso, pero el avión se podría partir. ¿Por qué? Porque el peso rompe el avión, podría causar un problema en el avión. Inclusive, eso suena chistoso, pero hasta podría partir en dos si es exagerado el peso, pues como tal. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un proceso de despacho de la aeronave? Se realiza el corte de guía y ya la mercancía que diga ahí es la que se sube. Entonces el despachador, que es una persona que tiene un trabajo muy delicado, debe distribuir perfectamente la mercancía entre todo el fuselaje del avión, así se denomina. Todo lo que es pues donde nosotros nos montamos y nos sentamos cuando vamos a ir de paseo, eso se llama el fuselaje. Entonces debe distribuir toda la mercancía en el fuselaje del avión de manera tal que los pesos no vayan a afectar el punto de equilibrio para que pueda despegar, para que la cola no se vaya a pegar contra el pavimento de la pista y pueda hacer esto, que es lo que hace el avión. O sea, el avión coge pista y empieza a subir su trompa y a realizar el proceso de decolaje o despegue.
Entonces, volviendo aquí a la imagen, para eso se hacen los cortes de guía y eso se hace por lo general hasta 2 horas antes de salir el avión para su destino como tal, para que todo quede bien distribuido. Y aquí, por ejemplo, el avión está en un proceso de decolaje o despegue y puede hacer esto sin ningún problema, sin causar accidentes. A mí particularmente me tocó acá en el aeropuerto José María Córdoba, cuando trabajé por allá en los años 90, me tocó ver un avión de Tampa, lo que hoy se llama Avianca Cargo, antes se llamaba Tampa, un avión de Tampa que lo despacharon mal y le pusieron mucho más peso acá en la trompa de lo que podía pues tener. Entonces, ¿qué pasó con ese avión? Que cuando intentó, el avión cogió pues la cabecera de la pista y se impulsó, y cuando intentó despegar, entonces estaba haciendo esto. El piloto intentaba levantar la trompa y hacía esto. No sé si me están viendo ahí en la cámara. Yo miro que sí me están viendo. Entonces el avión, cuando intentaba levantar la trompa, hacía esto. No era capaz. ¿Por qué? Porque llevaba más peso. Por milagro de Dios, ese avión logró frenar en el final de la pista. No se accidentó, gracias a Dios. Porque si no, hubiera sido un accidente, pero de proporciones gigantes como tal. Entonces, para eso se hace un corte de guía, que muchas veces a ustedes les causa inquietud. ¿Qué es un corte de guía? ¿Eso para qué se hace? Es para eso que les acabo de explicar. A ver, Yurley, que ahora estoy mirando el MIDI y la veo con la mano levantada. Dígame, cuando vayan a hablar, hablen tranquilos, no hay ningún problema. Dígame, Yurley, ¿qué quiere comentar o preguntar? Yurley. Señor profe. Sí, es que te veo con la mano levantada. ¿Qué me vas a decir? Ay, no. No se puso solo, profe. Ah, bueno, listo, tranquilo. Pero ya saben, si van a preguntar o a decir algo, hágale de una, no tienen que levantar mano ni nada. Profe, yo iba a preguntar algo. Hágale, Ingrid, dígame. Casi siempre se ve la compraventa exterior, o pues casi no, las empresas no trabajan con eso. A ver, no te entendí, que casi siempre se ve la compraventa de qué. Pues la compraventa internacional, o sea que si las empresas siempre, pues que si se ve eso mucho, pues porque yo estuve viendo acá algo y dice que eso casi no se ve, entonces quería preguntar. O sea, ¿yo qué le respondo? O sea, las exportaciones son pan de cada día. O sea, todos los días salen exportaciones de Colombia y de cualquier país del mundo. Dame un segundito, yo le acabo de responder a Ingrid y ya te doy la palabra, listo. Entonces, no, eso, o sea, de pronto lo que usted investigó ahí es un contrato que se llama contrato de compra-venta internacional. Ese contrato no se utiliza, que es un documento. Es muy pocos los que lo utilizan, ¿listo? Pero los procesos de exportación e importación, eso es todos los días. Puertos, aeropuertos, terminales de carga terrestre, el volumen de mercancías que sale de acá de Colombia y que llegan acá a Colombia y a todas partes del mundo es abismal. O sea, eso no es de que un día se hizo y dentro de 15 días lo volvemos a hacer, no. O sea, ustedes trabajo van a tener hasta para tirar a la jura. Eso sí les cuento. Pues desde que el país no nos cambie, pues dentro de todo lo que tenemos de comercio exterior, el trabajo van a tener hasta para tirar a la jura. Dígame, Yurley. ¿Yurley era la que me iba a hablar o quién era? Sí, señor, yo. Dígame. No, era para decirle eso, que pues que de pronto lo que ella estaba diciendo era eso, como cuando uno ve una compraventa por acá, pensé que era eso. Ah, no, las compraventas típicas pues de acá de los pueblos, no, esos son lo que llamamos prenderías y esos son negocios pues de pueblos, eso no tiene nada que ver con lo internacional. Cuando ustedes hablan de negocios internacionales, hablen de exportación e importación. Y eso es el pan de cada día. O sea, ustedes mismos cuando lleguen allá, lástima estar en pandemia y no poder pedir una visitica por allá al aeropuerto, por ejemplo, para que ustedes mismos se den cuenta del volumen de mercancías que se mueven todos los días. Las 24 horas del día está saliendo mercancía de exportación o están llegando mercancías por importación. Y si pueden ir a un puerto, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura, cualquiera de esos puertos,
Si algún día pueden ir por allá, van a ver el volumen tan abismal de mercancías que llega en contenedores y a granel y en todas las maneras, pues como tal. ¿Alguna otra duda? ¿Te quedó claro así, Ingrid? Sí, profe, pues yo le hablaba así de eso, del No. contrato de compra-venta. Listo, perfecto. Sí, ese contrato de compraventa, pues eso, ¿con qué se reemplaza? Con la factura comercial, que esa sí se utiliza, 100%. O sea, si usted tiene una factura comercial, tiene un contrato de compraventa. Entonces, por eso el documento como tal de contrato de compraventa no se utiliza, porque es un documento muy largo, muy tedioso de llenar. Las empresas realmente pues no tienen como el tiempo para ponerse a llenar un documento de esos que tiene tantas cosas. Entonces, todo se resume en una factura comercial. Kevin, usted también que me había preguntado ahorita, ¿ahora sí le va quedando más claro las cosas o no? Compañero Kevin. Sí, pues sí. Listo. Muy bien. Entonces miren hasta dónde se llegan las cosas. Entonces, ¿dónde cesa la obligación del exportador cuando hace todo esto? Le entrega la mercancía a la aerolínea y hace todo el trámite de exportación. O sea, se llena todo, ya sea porque yo mismo lo pueda hacer y lo hago directamente o porque contrato una agencia de aduanas. Y claro está, aquí también, miren esto que estoy mostrando con el mouse, voy a encerrarlo por acá como en un circulito. A ver, busquemos acá, a ver si este nos sirve. Miren, en este círculo, pongámosle otro color para que se diferencie. En este círculo amarillo, óvalo más bien amarillo, el exportador también tiene unas responsabilidades. ¿Por qué? Porque la mercancía está bajo su custodia todavía, o sea, todavía el importador no la ha recibido. Entonces, en ese círculo color mostaza o en ese óvalo color mostaza más bien, que coloqué ahí, el exportador responde. Ah, entonces el exportador le subió a este camión y este camión se accidentó y se destruyó la mercancía. Todavía es responsabilidad del exportador. Que cuando estábamos descargando la mercancía aquí en las bodegas del aeropuerto, hubo algún inconveniente. Todavía es responsabilidad del exportador. Listo. Entonces, mientras esté en este espacio de este óvalo color mostaza, toda la responsabilidad es del exportador. Listo. Todo lo que pase en manipuleos, transportes, todo es responsabilidad del exportador en este óvalo de color mostaza. Muy bien, básicamente ese es el Incoterm FCA. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o podemos seguir con el otro. Bueno, entonces sigamos aquí con el otro, que es el PAS. Entonces, si dijimos que este es un Incoterm de transporte aéreo, aquí vamos a encontrar un Incoterm del transporte marítimo. El PAS quiere decir libre al costado del buque. Entonces miren que ya con esta palabra ya sabemos, este Incoterm no lo puede utilizar en el aeropuerto José María Córdoba, ¿cierto? Lo puedo utilizar en el puerto de Santa Marta, en el puerto de Barranquilla, En el río de en el Río puerto Negro. de Cartagena, en el río Río Negro. Sí, ¿por qué no? Lo hacemos navegable, le sacamos arena de ese fondo y le ponemos unos 30 metros de profundidad y lo hacemos navegable. No hay problema. Entonces, como tal, esto lo podemos utilizar en el puerto de Santa Marta, en el puerto de Barranquilla, en el puerto de Cartagena, en el puerto de Buenaventura. Listo. No lo puedo utilizar en otro sitio diferente porque ya la palabra misma lo dice. Al costado del buque. Entonces me va a traer esta rayita que estoy utilizando por aquí. La voy a traer por acá. Entonces, ¿dónde estaría en este caso? Miren, aquí. Miren que no estoy encima del buque, estoy al ladito del buque. Eso quiere decir al costado.
que la mercancía está al ladito del buque, incluso la podría correr un poquito más para acá. Miren, ahí nos dice también, al costado del buque, ya que ahí quedó, no me había percatado el texto. Al costado del buque, vea, ahí donde está la rayita anaranjada. Miren que este dibujito que acá es como el barquito, el buque, ¿cierto? Y miren que la mercancía, si yo la pongo encima del buque, es encima del buque, ya a bordo, pero si la pongo aquí al ladito, es al costado del buque. Eso es lo que nos significa en este caso. Entonces vamos aquí a definir los puntos importantes. También me voy a traer estas dos rayitas para acá, para irlas colocando también aquí. Bajemos esto un poquitico y pongamos esta por acá. Entonces aquí tengo que devolver un poquito la del exportador para que me quede ahí. Y la responsabilidad del importador, entonces miren dónde se configuran. Desde acá hasta aquí. Ahí están las responsabilidades y aquí coloquémosle lo que es paz. Muy bien, entonces es un Incoterm marítimo. ¿Cuáles serían las responsabilidades del exportador? Entonces voy a traer aquí esto para no tener que copiar tanto y simplemente cambio lo que es. Voy a pegarlo aquí y le voy haciendo los cambios. Entonces dice, el exportador cumple cuando entrega la mercancía en la plataforma del puerto. O sea, en el piso pues del puerto, eso es la plataforma, en el piso como tal. ¿Qué debe cubrir el exportador? Realiza el proceso de producción, total. Empaque, embalaje, unitarización, también. Emite la factura comercial, también. Miren que aquí es donde yo les digo que a medida que vamos avanzando en los 5TER se va dando una sumatoria de todos los procesos, ¿cierto? La lista de empaque también. Obligación de realizar trámites de exportación también, ya sea a través de una agencia de aduanas o directa. Aquí entonces miremos los documentos. Se debe ingresar la información al sistema informático de la DIAN también. Se debe diligenciar la solicitud de autorización de embarque también, documento de exportación también. La autorización de embarque también, porque también aplica para el transporte marítimo. La planilla de inspección de la mercancía también, porque todo eso es el aforo pues como tal o inspección de la mercancía. Aquí entonces no se realiza corte de guía, porque eso es del transporte aéreo. Debe realizar pero aclarémoslo acá, por parte de la naviera, el BL, llamémoslo como se llama, como todo el mundo lo conoce. Ya sabemos que el BL, cuando vimos los términos, es el conocimiento de embarque, el documento del transporte marítimo. Entonces la naviera es la que diligencia el BL. A diferencia de los aviones, pues los barcos no tienen tanto problema. Si un barco recibe una mercancía a última hora, pues no tiene problema porque puede soportar pues muchísimo peso, ¿cierto? Entonces con ellos no hay tanto problema. Simplemente la naviera realiza el BL y también realiza el manifiesto de carga. Manifiesto de carga. ¿Listo?
Aquí no tenemos que hablar de corte de guía porque eso no aplica para este medio de transporte. Entonces miren, ahí cumple, que es donde está la línea morada, donde tenemos esa línea morada. Entonces, el exportador cumple cuando entrega la mercancía en la plataforma del puerto. O sea, aquí es, miren que no está en el barco, está en la plataforma del puerto. Como pasa por la aduana, porque esta casita sería la DIAN, entonces debe realizar todo el proceso de trámites pues, de exportación, que ahí lo tenemos muy bien especificado, y la naviera pues ya sabe que esa mercancía se va a subir a su barco, entonces emite lo que es el BL y el manifiesto de carga. Y una vez la mercancía quede acá donde está la línea roja, ya es responsabilidad del importador. Cuando la mercancía ya queda en este punto, o sea, mejor dicho, llega este camión, descarga el contenedor, lo arroman pues acá en la plataforma del puerto y ya ahí se considera que cumplió el exportador. Preguntas. Preguntas, inquietudes. Pregunten, chicos, pregunten, no se queden con dudas, por favor. Entonces todo está muy claro. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, vamos a seguir aquí con otro Incoterm. Este también es un Incoterm marítimo. Ya voy a organizarles todas estas cositas. Voy a colocar primero el título. Entonces el Incoterm FOB, que es muy utilizado, tienen que tenerlo muy en cuenta. Quiere decir libre a bordo. ¿A bordo de qué? Del buque. Entonces este va mucho más allá. ¿Qué quiere decir libre a bordo del buque? Dígame. Una pregunta, ¿eso también no es como un impuesto o algo que se tiene que pagar? Porque hace días, creo, no sé dónde fue creo que fue en logística, no sé, que vimos algo así que también era como un impuesto, algo así. No, eso no son impuestos, eso se llama costos portuarios. Ah, Eso es ok. lo que uno tiene que pagar. O sea, el puerto te está cobrando unos valores por el manipuleo de las mercancías y todo eso. Se denomina costos portuarios. Ah, ok, bueno. Perfecto. Entonces, esto, perfecto. Miren donde les puse la línea roja, la línea naranja, mejor. Esa línea naranja, les puse encima del buque. Miren que va más allá del FAS. El FAS estaba aquí, el FOB está acá. A ver, cambiemos estas letras que no vamos a confundirnos acá. El FOB, entonces llega hasta ahí. Entonces el exportador descarga la mercancía aquí en el puerto y adicionalmente tiene que pagar el costo de la grúa pórtica, que es lo que pregunta Mariana, de la grúa pórtico, perdón, así se denominan las grúas, para que suba el contenedor aquí al barco. Entonces, cuando el contenedor ya está encima del barco, cesan las responsabilidades del exportador. Entonces, vamos organizando acá. Entonces, el exportador cumple cuando entrega la mercancía. Entonces, esto cambia. A bordo del buque. Miren que ya cambia ahí. A bordo del buque. ¿Qué debe cubrir? Todo esto, todo queda igualito porque el anterior era también de transporte marítimo y de manera adicional debe pagar el costo de la grúa para
subir la mercancía al barco. Miren que es muy sencillo, pero les dije, es una sumatoria. Si ustedes lo miran así como una sumatoria, no se les va a olvidar que aquí se van sumando cositas. Entonces miren que el exportador tiene que hacer todo esto, o sea, todo lo que cueste este trayecto de la DFI desde aquí, desde su fábrica, hasta poner la mercancía aquí a bordo del buque, todo ese valor lo tiene que cubrir el exportador. Una vez la mercancía está aquí a bordo del buque, ya entra a ser responsabilidad del importador. Miren que es muy fácil. Y este Incoterm es solo del transporte marítimo. Listo. Para que no lo vayan a confundir. Voy a buscar aquí dos imagencitas mientras ustedes van pensando si tienen dudas. Profe, cuando hablamos de, del costo del buque, o antes, o después del pedacito del, ¿cómo es que se llama eso, profe? De la parte internacional, donde quede la flechita antes o después, eso hace ya parte del importador o del exportador. Miren, es que por ahora les pongo ahí la flechita. ¿Sí? La flechita no, esta línea naranja, esta es la que te refieres. A la línea naranja que tengo Sí, acá. señor. O sea, lo que yo me refiero es de ahí hacia la derecha. La, ay, pero ¿cómo es que llama lo que usted dijo ahorita? Lo internacional. Sí, el El trayecto trayecto internacional. internacional. Ujú. Esa parte ya la cubre el importador. Sí, claro, mira que ahí está la línea verdecita marcándome esto. Mira esta línea verde que puse. Y ahí lo dice muy claro. Ah, Todo entonces es lo que este... usted decía espera, sí, dime. cuando, cuando la aseguradora y ya la persona encargada de ese pedazo se hacen parte de lo que se hace encargo de lo que le pase a la mercancía. Exacto, digamos que el exportador entonces tiene una póliza de seguro que lo va a cubrir desde aquí hasta que sube la mercancía al buque. Y aquí el importador también contrata una póliza de seguro que le va a cubrir desde que la mercancía está en el buque hasta que la lleve a su bodega o almacén o empresa. Profe, esas pólizas las tienen que comprar cada vez que vayan a hacer un movimiento de mercancía. Sí, claro, eso se compra para cada exportación. Ah, yo pensé que eso venía ahí como con el avión o con el barco. No, 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 pues claro está, los aviones tienen una póliza de seguro porque, y los barcos y los camiones, pues como medios de transporte tienen que tener algo que los cubra ante responsabilidades pues con terceros. Pero eso no abarca pues la cobertura de la mercancía, ¿cierto? Eso abarca ya es accidentes, cosas como esas. Pero lo que es O sea que, mercancía, mercancía, yo tengo que tener la póliza. o sea que uno aparte de los aranceles y del IVA que está pagando, también tiene que pagar esos costos. Exacto, pero recuerden Serían que el esos son los arancel, seguros, los fletes. pero recuerde que el arancel y el IVA solo lo paga el importador. En Colombia las Ujú. exportaciones no pagan esos impuestos. Ah, bueno, profe. Tengan muy en cuenta eso, o sea, lo pagaría el importador, pero no el exportador. Así queda clara tu duda. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Bueno, aquí estaba buscando una fotito, espero yo busco una que me sirva aquí bien chévere para que me entiendan mucho mejor. ¿Dónde la pegamos? Ahora vamos por aquí al final una diapositiva para pegar esto. Bueno, voy a pegar esta imagen. Miren, esta imagen es la de un puerto, no sé qué puerto era ese, puerto cualquiera, ¿cierto? Entonces, todos los contenedores que están aquí arrumados, mire, todo este arrume de contenedores que está acá están en posición paz.
están en esa modalidad, fast, o sea, libre al costado del buque. Pongámosle aquí el texto. Todos estos contenedores están en el Incoterm Fast. Hay algo que se puede ver aquí más fácil. Pongámosle otro color. Este amarillo. Mira que están en el Incoterm Fast. ¿Por qué? Porque no están subidos en un buque. Miren que los buques están por allá lejos. Y todos estos contenedores que están aquí arrumados están en posición fast, libre al costado del buque. Entonces quería mostrarles esa imagen para que me entiendan, ¿cierto? Esta grúa que hay aquí es lo que se llama, esta que estoy mostrando con el mouse, es la grúa que lo sube al barco. Esa es la grúa pórtico, así se denominan. Pero entonces todos estos contenedores que aquí están en posición fast. Ahora les voy a mostrar la posición FOB. Contenedores. El buque. Esta imagen está buena. Cojamos esta. Ahí viene esta. Es esta. La diapositiva. Ahora vamos por aquí. Entonces miren aquí el buque ya con los contenedores encima. Entonces, en este caso, los contenedores ya cargados están FOB, o sea, FOB. Los contenedores entonces son FOB. Mírenlos ahí. Yo creo que así les quedó todavía mucho más claro este proceso. Estos contenedores son FOB. Ahora, abramos aquí otra diapositiva y les voy a mostrar también en este el transporte aéreo. A ver, un avión que estén cargándolo por acá. Entonces, este avión que están cargando, ¿qué Incoterm estaría ahí? A ver quién me dice. El FCA. FCA. O sea, el franco al transportista. Entonces, miren, todos estos. Ese color no sé, pongámoslo amarillo. Toda esta mercancía que están subiendo este avión está FCA, entregada al transportista, que ¿quién sería el transportista? Sería la aerolínea. Esos son contenedores de refrigeración. Sí, estos ya son contenedores Ay, no, son aéreos. de, Ya son aquí de hay un animales. caballito, aquí hay unos caballitos. Miren, en este caso hay caballos, son guacales más que contenedores, son guacales. Esos son Así se contenedores denominan. para animales. Exactamente. Esos son contenedores para transportar animales. Pues en este caso caballos, ganado, etc. Para que transporte el novio cuando se comporte mal y vaya a salir a pasear con él, entonces lo manden un guacal. Ahí lo puede mandar como Ay, va a animal tocar, vivo. profe, muy buena idea. Ahí lo puede mandar como un animal vivo. Ese es el Incoterm entonces FCA. Miren que es muy sencillo. Y aquí voy a mostrarles otra cosa. Aquí por ejemplo.
Y ahora, ahí fue como corre el tiempo. Este tema es tan encarretador que a mí se me pasa el tiempo, no me doy ni cuenta. ¿No les parece encarretador este tema? ¿Qué dicen ustedes? ¿O muy aburridos? Sí, profe, está bueno. Y aquí tenemos, pues, está como borrosita la imagen, pero aquí tenemos la mercancía arrumada en la bodega de una fábrica. ¿Cierto? Miren que ahí están los estantes pues, de estas grandes industrias, toda la mercancía en estivas, ya empacada, embalada. No sé, pues la imagen está como borrosa, pero miren que ya todas estas cajas están empacadas, embaladas, unitarizadas. Entonces hay que Incoterm tendríamos si estamos en la fábrica. A ver quién se acuerda. ¿Cuál puse ahí? LXW. Es work, en fábrica. Exacto. Ay, moví lo que no era. Este es el work. Mire que toda esta mercancía está en fábrica. Es work. Mire cómo es de sencillo, de fácil, de simple todo esto. Simplemente es que ustedes se metan en la cabeza en el escenario, o sea, ¿dónde está mi mercancía? Y cuando ustedes tengan claro dónde está su mercancía, entonces ahí se van a dar cuenta en qué Incoterm está en este momento. A ver, ¿dónde íbamos? Por aquí. Muy bien, a ver cómo estamos de tiempo. Creo que en estos 8 minutos podemos ver aquí otro. Bueno, como esto es una sumatoria, entonces me puedo llevar aquí muchas cosas para hacer los cambios que simplemente tiene cada Incoterm. Vamos a pasar por acá. Entonces aquí vamos a destapar otro Incoterm que también es del transporte marítimo. Entonces este Incoterm se llama costo y flete. Y es marítimo. Que también aplica para los buques como tal. Entonces CFR, costo y flete. Entonces miren, la línea cumple en la misma parte, la línea naranja no la movemos de ahí. Simplemente que hay un valor adicional. Miren, en el Incoterm anterior decíamos, y es lo que puse aquí al final, que el exportador tiene que pagar el costo de la grúa, o sea, de esta grúa para que me suba el contenedor o la mercancía aquí al buque, ¿cierto? En el FOB. Pero miren, en el CFR, adicional a todo esto, porque todo esto que hay ahí anotado cumple, debe pagar el flete de ese medio de transporte. ¿Todos saben qué significa la palabra flete? ¿Sí o no? Respóndanme, por favor. ¿Saben qué significa la palabra flete? Pues estoy hablando solo. No, ¿Saben? yo no. Entonces el flete simplemente lo vamos a definir como el costo del transporte. Cada vez que ustedes contratan un medio de transporte para llevar algo, ustedes están pagando un flete. O sea, el dueño, supongamos, hablemos de algo bien sencillo. Ustedes se van a mudar de casa, ¿cierto? Se van a pasar de una casa para otra. Entonces ustedes consiguen a un señor de estos que tiene un camioncito y ustedes le pueden preguntar, pongámosle cualquier nombre, don Rafa, ¿cuánto me vale el flete para que me haga este trasteo? Entonces ellos le van a decir, le vale 100,000 pesos. Entonces, ¿qué te está cobrando? El costo del transporte. Eso es lo que te está cobrando. Entonces, en este caso, la naviera cobra un flete. O sea, es el valor que él cobra, que la naviera cobra por transportar la mercancía desde un país hasta otro país. ¿Sí es claro? Sí.
Entonces, cuando me imagino Sí, que profe. Vaina les ha hablado de fletes, pues cuando Vaina les hable de fletes en logística, eso es lo que les está diciendo. Les está hablando de cuánto vale el costo de ese transporte. En este caso, entonces, el flete lo cobra la naviera, también la aerolínea, que vamos a ver luego un Incoterm que aplica para la aerolínea. Las aerolíneas también cobran fletes, los camiones cobran fletes. En los países del mundo que utilizan los trenes, pues como medio de transporte para las mercancías, también cobran fletes. Entonces, todos los medios de transporte cobran el flete y el flete es el costo de transportar una mercancía desde un origen hasta un destino. Listo, así sencillito como eso. Entonces, miren, esto es el Incoteo CFR. ¿Qué quiere decir? Que se pagan todos los costos que se incurren acá, hasta subir la mercancía y adicionalmente se paga el flete que cobra la naviera para transportar la mercancía desde aquí hasta aquí. O sea, ¿qué cubre el valor del flete? El transportar la mercancía. Miren donde estoy moviendo el mouse. El transportar la mercancía desde aquí, desde la línea naranja, hasta aquí donde está el otro barquito. O sea, desde origen hasta destino. Eso es el flete. ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo está muy claro. Sí, profe, yo hoy sí entendí mucho. Qué bueno, esa es la idea. Bueno, entonces, si todo está muy claro, entonces vamos a dejar así por hoy. Recuerden que tenemos 2 clases para Incoterm, inclusive si necesitamos una tercera clase, lo hacemos porque este tema les tiene que quedar muy claro. No hay opción, les tiene que quedar muy claro. Listo. Entonces, dentro de 8 días seguimos. Ya les voy a compartir esta diapositiva. Por favor, miren esta diapositiva que les voy a compartir. Repasen. No dejen para que dentro de 8 días volvamos a retomar. Hay que repasar, porque si no repasan, no aprenden. Entonces voy a llamar esta diapositiva, llamémosla Incoterm. Incoterms 2020. Incoterms 2020. Así se va a llamar la diapositiva que les voy a compartir. Listo. Entonces, Dios los bendiga, que disfruten el desayuno y que les vaya muy bien en las próximas clases. Gracias, Ya hasta luego. tenemos- Gracias. Listo. Chao, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Profe,